termina saliendo bien. Pero toda esta historia hay que ponerla en un contexto. Vamos a meternos en un contexto deportivo y en un contexto sociopolítico. ¿Sabés qué pasaba en el país el 23 de septiembre de 1973? Juan Domingo Perón era elegido por tercera vez presidente de este país, luego de una... sesenta y tres por ciento de los votos sí, sacó. sí, 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 aquí tenía el 62 y pico, Sí, claro, casi. pero era la continuidad de Cámpora, ¿no? Claro. Veníamos de la elección a comienzo del año de Cámpora al gobierno, Perón al poder, luego sí pasó Perón al gobierno y al poder ya con María Estela Martínez de Perón como... Es muy loco porque vos buscás las imágenes de ese tiempo y es una elección donde Perón no estaba. No, Entonces, claro. todas las imágenes que hay Estaba en son... el exilio. Claro, por eso todas las imágenes que hay son de Cámpora, de Balbín, ¿no? En el país pasaba eso en cuanto a política. La AFA, por supuesto, estaba fue una época de muchas intervenciones. Vos empezás a buscar interventores de AFA y tenés como 200 en esa época. Y mientras acá en el país pasaba eso, un poco más arriba, en el continente, en La Paz, en el Hernando Siles de La Paz, había un grupo de muchachos argentinos que fueron a jugar un partido un partido muy importante para lograr la clasificación al Mundial de 1974 en Alemania. Argentina venía de sufrir un cachetazo tremendo en la eliminatoria anterior, Claro. ¿no? En la del 69, cuando queda eliminado Con Perú. En la Bombonera, pero también había jugado contra Bolivia en esa eliminatoria y había perdido 3-1 en La Paz. Entonces había un antecedente que decía, che, no nos puede pasar lo mismo y quedar tecleando la clasificación al Mundial en una época en la que ya también se venía hablando, primero que era un papelón ya quedarse 2 veces eliminado fuera del Mundial de manera consecutiva, y aparte porque ya se empezaba a negociar el tema de la posibilidad de que Argentina sea la sede del Mundial 78. Entonces también había muchos intereses ahí. Argentina tenía que clasificarse al Mundial 74 porque eso también iba a ser más fuerza para luego ganar la sede en el 78. Bueno, todo era una cuestión ajedrecística, ¿no? Todo lo que había detrás de este partido. Y para este partido, para el partido que Argentina jugaba contra Bolivia en el Hernando Siles de La Paz, por la eliminatoria, hubo una preparación inédita. Nunca más ocurrió así. Un mes antes, un mes y un poquito más, un grupo de jugadores se fueron al norte argentino, a La Quiaca, pararon en Tilcara. Ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas que nos va a dar, calculo, muchos detalles muy ricos, para aclimatarse a la altura de La Paz. Siempre te dicen, o llegás sobre la hora o vas un tiempo antes. Bueno, ellos fueron un mes antes, luego volvieron a Buenos Aires y de acá salieron de vuelta porque tampoco podían dejar mucho tiempo estar acá en Buenos Aires porque inventemos la palabra, si vos te aclimatás, te bueno, eso. Te dejas de la desclimatizás. Esa es la palabra que no me salía porque no existe primero, claro, ¿no? Así que, sí. pero bueno, ahora, toda esa nada historia de escala entonces en Santa Cruz de la Sierra, que es la otra receta, ¿no? La no, ya habían hecho toda la preparación. La preparación fue increíble. Yo yo invito a callarme y a escuchar a uno de los protagonistas de esta historia. Vamos a hablar con Osvaldo Babi Cortés, uno de los integrantes de aquel equipo que fue denominada la Selección Fantasma por un montón de cuestiones. En una tiene que ver una fotografía, pero también algo que me olvidé de decir. Mientras la selección argentina, la de este grupo de muchachos, viajaba hacia el norte argentino, había otra que se iba a Europa a jugar una gira. Hermoso. Entonces había como 2 equipos y bueno, uno se lo imagina ahora pensándolo en los tiempos actuales, no lo podés creer. No. Pero esto ocurrió hace 51 años, hoy justamente, y vamos a hablar con Osvaldo Babi Cortés para que nos cuente esta historia maravillosa que tiene el fútbol argentino. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda acá el gallego, Gastón y Jorge? Lo escuchamos y lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Me escucha bien? Perfecto. Perfecto, sí. ¿Usted? Bueno. Con un poco de delay, ¿no? ¿O no? A ver. Apenita, ¿no? Sí, pero bastante bien. Si quiere un poquito más fuerte puede ser, pero se lo escucha claro. Está perfecto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá recordando esta historia, no sé si escuchó algo, parte de la introducción. Me imagino que coincide con que estamos en presencia de una de las historias más maravillosas del fútbol argentino, ¿no? Y quedó en la historia así del fútbol. Por suerte, después de 55 años, de 51 años, todavía se sigue hablando de esa epopeya. Pero para nosotros fue muy importante, sí, claro, y para mí también, por supuesto. Osvaldo, lo primero que quiero preguntarle es, cuando primero, ¿a quién se le ocurrió? Y cuando se lo propusieron, si ustedes pensaron, no, esto es una locura, o dijeron, bueno, está bien, probemos. No, en sí esto lo planificó AFA.
en ese tiempo, porque como ustedes decían, Argentina había sido eliminada en el torneo anterior en los mundiales en México. Y entonces se preparó bien, todo con base fisiológica, porque me acuerdo que fuimos a un laboratorio del profesor Leveroni, que tenía ahí en Porcabildo, que fue profesor mío también en el Instituto de Educación Física. Él era especialista en ese tipo de entrenamiento. Tiene un libro sobre fisiología del ejercicio, y él estaba capacitado, entonces recurrieron a él como una eminencia. Y bueno, fuimos a ese laboratorio, hicieron todas las pruebas, nos llevaron también en cámaras ahí en la Facultad de Medicina. Se hizo todo un trabajo muy, muy estudioso, ¿no? Y después se trató de hacer el mismo trabajo en diferentes alturas. Por eso primero fuimos a Jujuy, después fuimos al Cusco y terminamos en La Paz. Todo un recorrido que íbamos elevando la altitud. Y eso fuimos mejorando la calidad y el trabajo, y eso dio sus frutos, porque al final lo que vale es el resultado. Se ganó 1-0 y se consiguieron esos puntos que fueron importantes, porque antes no es como ahora, que es todo contra todo, sino que eran por zonas. Claro. Y se podía complicar. Osvaldo, además de conseguir el resultado, porque Argentina pudo ganar en La Paz y eso encaminó la clasificación al Mundial de Alemania, también me imagino que debe haber sido una experiencia inolvidable como seres humanos, como grupo. Uno, digo, para los más chicos y chicas que por ahí nos escuchan, como si fuera un reality show de estos de Expedición Robinson, algo así. Yo leí, vi el documental y vi muchas declaraciones. Ustedes tuvieron que salir a jugar amistosos para poder costearse la comida y dónde parar. Se lavaban la ropa, el técnico les cocinaba. Bueno, es totalmente impensado eso ahora con cómo está el fútbol tan profesionalizado, ¿no? Para una selección argentina. Y sí, por supuesto, y agregarle a eso la comunicación. Claro. Antes no había absolutamente nada. Por eso de ahí viene el nombre de Fantasma. Creo que Otero, un periodista del Gráfico, lo puso, porque fue a AFA y ni en AFA no sabían dónde estábamos, porque la verdad no sabían, porque estábamos viajando permanentemente y jugando a diferentes alturas. Llegamos a jugar en Potosí a 4.100 metros de altura, que es una barbaridad. Es uno de los estadios más altos del mundo. Y bueno, y eso fue una epopeya, la verdad, por eso ustedes lo dicen muy bien. Fue un trabajo pensado, equilibrado, y nos vinieron a la cabeza, y los profes, fuimos con psicólogo y todo. Así que, y los muchachos teníamos una predisposición. Teníamos porque nos interesaba la selección, especialmente a mí, que yo venía de un equipo muy chico, como Atlanta, ¿no? Claro. Y en aquel momento no les parecía una locura, aceptaron todos como un gran reto. No, a mí no me quedaba otra, yo tenía que aceptar eso. El otro equipo estaba en Europa, pero en esa época para mí significó todo. Yo creo que hicimos más dinero nosotros en esa época que lo que fueron de gira a Europa. ¿Por qué? Porque jugamos como 10 partidos, toda la recaudación era para nosotros. Buenísimo. Y lo repartíamos y bueno, y a su vez nos divertíamos porque estábamos ahí esperando con angustia, con motivación, pero no sabíamos tampoco si nosotros íbamos a jugar. Sin embargo, hubo algunos jugadores que por ahí no estaban tan acostumbrados no digo a pelearla porque siempre la pelearon en su carrera, pero por ahí ya habían llegado a clubes, vamos a ponerle nombre, a clubes importantes como River Plate. Y bueno, uno escucha los testimonios de JJ López, de Merlo, que fue, para ellos no pudieron soportar toda esa situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que la altura, emocionalmente y psicológicamente, en la parte cognitiva también afecta. Claro, y no todos somos iguales. Así que, y otra es la motivación. Yo tenía otra motivación completamente diferente por ahí esos dos jugadores. Eso influenció mucho en mí, por supuesto, ¿no? Finalmente, ustedes pudieron constatar que esa puesta a punto, esa aclimatación, independientemente del resultado, obviamente, que fue positivo, ¿surtió efecto? ¿Ustedes notaron que
terminaron bien, que no se ahogaban, o algo de eso hubo igual en el partido? No, en realidad existe, porque hay una diferencia de presión, es diferente la cantidad de oxígeno en el ambiente. A mí me afectó, por supuesto, pero al final del partido, no antes, porque hay un componente psicológico muy grande también. Claro. Para los que van y ya apenas llegan, uno siente que le falta el oxígeno, que le duele la cabeza, y nosotros todas esas cosas las fuimos eliminando con el tiempo. Estuvimos casi un mes en la altura. Entonces nosotros éramos como ya habitantes de la zona. No teníamos ningún tipo de problema en ese aspecto. Lo que pasa es que sí, claro, a mí me afectó mucho porque el esfuerzo fue muy grande, la responsabilidad fue muy grande, hay una parte emocional, y al final del partido, en esa compensación que tuve que hacer, me afectó, sí, cuando terminó el partido, ni a la embajada fui. Cuando nos invitaron, me quedé en el hotel, estaba destruido. Pero bueno, es lo que trae un alto rendimiento y un partido tan importante, ¿no? ¿Te tocó volver a la altura, jugar otro partido con algún equipo después? Yo ya había ido en el año 70 con Atlanta a un torneo internacional. Y después fui, cuando ya más grande, a jugar unos amistosos. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Para saber si notaste la diferencia de ese tiempo que estuvieron preparados y del que no. Pero por supuesto, el entrenamiento es todo, ¿no? El entrenamiento es todo, hay grandes diferencias. Aparte la edad también. Teníamos 23 años, 22, algunos como Bocini, como Troviani tenían 19 años, 18 años. Mira. Entraron éramos jóvenes. Lo que sí se hizo muy bien, lo que Sibori hizo fue el equilibrio. Él hizo una columna vertebral con Carnevale, Vargas, Telch y Ayala, que eran los titulares, formó la columna vertebral y después rellenó con todos nosotros. Y eso le dio un resultado grande. Aparte que jugábamos muy ofensivo. Imagínense que teníamos a Fornari, Ayala, Kempe, Poi, teníamos 4 delanteros prácticamente. Claro, claro. Con mentalidad ofensiva. Solamente 2 para recuperar, como eran Telch y Galván, y después nosotros 4 de atrás que la verdad corrimos todo. Fue un partido muy interesante, muy bien trabajado también. Osvaldo, antes de entrar al partido, para darnos más detalle, le quiero preguntar por cómo eran esos viajes para los entrenamientos desde Tilcara, donde ustedes estaban hospedados, hasta llegar a Humahuaca, que hay varios testimonios de que tenían que ir por caminos de precipicio, ¿no? Que más de uno tenía miedo a veces, ¿no? De Tilcara, donde estábamos nosotros en el hotel en Tilcara, a Humahuaca o a La Quiaca, que también jugamos en La Quiaca y todo, hacíamos entrenamiento en diferentes lugares, no era muy peligroso. Lo que era peligroso, sí, allá en Puno, ajá, allá en Potosí, que para bajar veíamos la ciudad allá abajo y eran 2 horas y media o 3 de combi por caminos de ripio. Para colmo los jugadores que somos bravos, le tiraban al conductor, le tiraban un buzo en la cabeza, le tapaban los ojos, le hacían bromas. Y claro, yo me acuerdo que iba con Bocini al lado y Bocini lloraba. Claro, porque estábamos en el ripio, a oscura, en la altura. Y bueno, no era para reírse, pero bueno, fue tragicómico. Bueno, hablando de esto de lo que pasó con el conductor, esto de estar encapuchados, no podemos terminar esta charla sin hablar de esa famosa foto, ¿no? En la que aparecen todo el plantel. ¿De quién fue esa idea? Yo tengo entendido que fue para un diario de Bolivia, ¿puede ser? ¿Para el diario Hoy de Bolivia? Sí, la idea fue de Hino Mirielo y del profesor Carlito Cancela. Perdón, para ubicar a los oyentes, recordemos que Hino Mirielo era ayudante de Sibori, que estaba con la selección, pongámoslo entre comillas, del llano, como la llamaban en los diarios de la época, en la gira por Europa. Por eso Hino Mirielo hizo toda esta preparación con ustedes y con el profesor Cancela, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después, claro, cuando salió ese chiste de los que éramos los fantasmas, entonces dijimos, bueno, Hino Mirielo quiso hacer una parodia y surgió la idea esa.
pero no se consiguieron sábanas y esas cosas para hacer fantasmas, porque al final parecíamos con esa capucha lo del Ku Klux Klan. Claro, sí, es cierto. Simbolizaba un poco lo que quería Miguel. Y sí, esa foto, mirá que esa foto dio vuelta al mundo, porque a mí me han llamado hasta en diarios de Italia para preguntarme esas cosas. ¿Pero por qué? ¿Porque se confundían? ¿Porque pensaban que era como una especie de reivindicación de Ku Klux Klan? ¿O una secta? Y claro, sí, porque daba impresión que era así, ¿no? Claro, si ustedes claro. la ven, más que todo es del Ku Klux Klan. Eran cartulinas blancas, con cartulinas lo hicieron, ¿no? Claro, lo que había en ese momento, lo que consiguieron en ese momento. Y fue en el vestuario, sí fue en el vestuario del estadio ahí. Bueno, después llega el momento de volver a Buenos Aires para inmediatamente salir nuevamente para La Paz, y ahí arranca la historia, ¿no? Ahí se suman estos jugadores que usted mencionó. Claro, no, ese día nosotros volvemos primero de Tilcara, volvemos a Buenos Aires, pero esa misma noche viajamos al Cusco, a Perú. ¿El mismo día hicieron eso? No llegamos a dormir en la noche y al otro día estábamos ya saliendo. O sea que ni vieron ni a la familia. ¿Llegaron? No pudimos ver a la familia prácticamente poco tiempo, unas horas. Ajá. Qué bárbaro. Bueno, y ahí viajan para allá para no perder esta aclimatación, con algunos futbolistas, los que habían probado acá en Buenos Aires que podían llegar a rendir físicamente, y estaban estos jugadores que usted nombró, ¿no? Tel, Chayala, Vargas y bueno, Carnevali también. Sí. En realidad al principio había una lista mayor de jugadores que estaban en mejores condiciones, porque el trabajo de Leveroni era ese, evaluar y fijarse cuáles eran los más aptos para la altura. Pero esa lista no la conseguí, o no me enteré por qué algunos no fueron, porque fueron muchos jugadores que fueron probados fisiológicamente. Ajá. Pero después, claro, se ve que evaluaron también no solo lo fisiológico, sino la aptitud técnica, táctica, ¿no? O de los jugadores que se necesitaban. ¿Y hubo recelo de alguno de los chicos, de los muchachos que fueron a hacer todo este trabajo de preparación y que después quedaron postergados porque no jugaron? Y eso no sé si hubo recelo. Yo nunca conversé eso. Uh-huh. Pero sí sé que había una lista grande. Y después fuimos a Perú. Y ahí en Perú jugamos con el Cienciano, jugábamos con varios equipos. De ahí de Cusco, al Cienciano. Claro, y en Bolivia también jugábamos mucho, también. Prácticamente hicimos como 10 partidos, ya ni me acuerdo cuántos partidos eran, porque algunos salimos hasta corriendo. Osvaldo, ¿le quedó algún recuerdo de ese partido? ¿La camiseta, el short, algo tiene? Yo la camiseta se la regalé a mi amigo, a un amigo mío muy íntimo, y bueno, y casualmente ahora él la encuadró y se la regaló a mi hijo. Mira. La tiene mi hijo. Porque estamos en presencia de una reliquia, de un tesoro para la historia del fútbol argentino, las camisetas. No sé si hay muchos que han podido conservarla. Sí, yo conservé esa nada más. La demás, bueno, yo ninguna, no, la tiene mi hijo, mejor dicho. Así que sí, la tiene, el recuerdo es ese, el único que tengo. Normalmente preguntamos en el inicio, ahora se lo pregunto casi sobre el final de la charla. Bueno, cuando ocurren este tipo de cuestiones y las recordamos y sobre todo los protagonistas tan vívidamente, obviamente que fue hace mucho, ¿no? Que esto ocurrió nada más y nada menos que 51 años. Pero ahora al recordarlo también, ¿no le parece que pasó ayer, que estuvo ahí corriendo en los 3.600 metros eso de La Paz? Parece, pero no, ojalá pudiese estar jugando y compitiendo, no en la altura, pero por lo menos pero no, ya son muchos años, claro, sí. Y lo lindo es el recuerdo, la idea de recordar y hay varios videos, hay uno que generalmente lo pasan mucho en la televisión argentina, y hay otro que hicieron hace poquito unos chicos de la facultad, que es los jugadores, los fantasmas de la altura se llama. Sí. Y después toda esta historia que quedó, ¿no? Que es muy linda, que están en los anales y en todas las revistas de historia del deporte. Por lo menos estamos en la historia.
Bueno, Osvaldo, la última le hacemos siempre a todos los entrevistados y es preguntarle en qué andan, qué es su vida, alejado del ¿Qué fútbol. es mi vida? Sí. Bueno, yo sigo trabajando en escuela, soy bibliotecario profesional y trabajo a nivel secundario en una escuela privada. Ajá. Bien. ¿Del fútbol no extraña nada? Sigo con la docencia. Yo hace años que estoy con la docencia, debe ser 30 años fácil. ¿De alguna materia en particular, Osvaldo? No, antes daba educación física. Ajá. Pero ahora después hice otra carrera de bibliotecología y documentación. Ajá. Qué y bueno, y me dediqué a eso y bueno, y trabajo en secundaria y ayudo en toda la escuela a todos los chicos de todos los niveles, de jardín a secundaria. Qué bárbaro. ¿Y extraña algo del fútbol, Osvaldo? Sí que extraño, sí que extraño. Sí, trabajé mucho tiempo también. Trabajé en Banfield, trabajé en Douglas, trabajé en Docsú, en El Porvenir, trabajé en varios lugares, siempre como profe o como ayudante y en algunos lugares como director técnico. ¿Y va a la cancha? ¿Qué sé yo? Uno imagina que Atlanta, Platense son casi sus segundas casas, Atlanta, ¿no? Me invitan siempre. Atlanta tiene esos detalles, por lo menos me invitó varias veces y fui con mi nieto también. Y voy, sí, pero me tienen que invitar, porque para sacarme, prefiero verlo desde acá de la televisión, no de la tribuna. Está muy bien. A veces voy con mis nietos porque les llama la atención el espectáculo, la forma como se juega y todo, pero los acompaño nada más. Osvaldo, una que en realidad está fuera de contexto, porque era para preguntarla antes, ya la tenía que anotado. ¿Ese fue su único partido con la camiseta de la selección o tuvo la chance de jugar algún otro más? No, ese oficial. Ajá. Ese oficial. Bien. Después yo no pude ir al Mundial porque me lesioné, me operaron de meniscos dos veces consecutivas, así que no pude ir, la verdad no pude ir. Pero qué único partido, ¿eh? Inolvidable. Ah, sí, por supuesto. No, jugué varios, pero había jugado también varios amistosos con el juvenil y en esa época también lo había hecho Sibori, había creado un juvenil. Ajá. Antes no había sub-15, ni sub-16, ni sub-17 como hay ahora. Y me acuerdo que Sibori hizo un seleccionado juvenil que entrenábamos en IPF, ahí en Republiquetas. Bien. Está muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, lo mejor para su vida y bueno, que ese recuerdo no se borre nunca, de hecho no se va a borrar. Y ya pasaron 51 años y todavía seguimos hablando de eso, ¿qué le parece? Yo me alegro que sigan hablando. Un abrazo enorme y gracias. Bueno, gracias por la memoria y por recordar. Abrazo. Un abrazo. Osvaldo Babi Cortés. Una historia maravillosa, la de la selección fantasma. A mí me pasa que cuando hablamos con estos protagonistas hay como también como un agradecimiento de ellos de mantener vivo este tipo de historias, ¿no? Hasta ahora con todos los que hablamos lo pudimos notar. Y vaya si esta historia de la selección de 1973 en La Paz, con todo lo que pasó antes, no merece seguir siendo recordada, ¿no? Sí. La verdad que sí. Bueno, y Babi Cortés es además, porque hoy nos quedamos con esto de que los laterales se sacan al área, ¿no? Con mucha potencia. Sí, ¿cómo sacaba? Yo me acuerdo de la época de Huracán, ¿no? Sí, y también en Atlanta, ¿no? Pero digo, Aquino hoy en Vélez y otros mostraban esta particularidad, ¿no? De saques que son centros al área, como con el pie. Y Babi Cortés fue un poco precursor de eso en el fútbol argentino, ¿no? De sacar directamente al área a buscar a un compañero. Sí, señor. Ahí está la foto en YouTube que es contaba. Muy buena. Yo no me acordaba lo de las cartulinas. Claro, son cartulinas. Son cartulinas porque no habían conseguido pasar montaña. Qué buena figura hizo el Babi Cortés. Es decir, parecíamos más del Ku Klux Klan. Sí, terrible. Es que es lo que parece. Se lo habrán dicho, más se lo habrán dicho. Y aparte estaban en la época, ¿no? Sí. Claro, en esa época además, en ese momento. Y ahí está esa foto con Aldo Pedro Poy. Con Aldo Pedro Poy y Miguel Igno Mirielo, que entre otras cosas les cocinaba, ¿no? A sus propios jugadores. Imagínate hoy a Scaloni. Bueno, lo veo a Scaloni haciendo. Sí, Scaloni lo veo. No veo un Gallardo cocinando, por ejemplo. Pero bueno, historias de un fútbol argentino. Un Bianchi tampoco te lo veo cocinando. Pero un Scaloni capaz que sí, ¿viste? Qué sé yo. Hacemos la pausa, ¿les parece bien? Hermoso recuerdo, Jorge, como siempre.